queremos comenzar esta rueda de prensa señalando algo que tiene que ver mucho con la cadena de ayer, que es el seguimiento que le hacemos toda la semana al tema de la vivienda. Ustedes saben que el presidente prometió y ayer ratificó que iba a ser este año 2011, 150.000 viviendas. Bueno, la realidad es que a la fecha de hoy, 1 de mayo, deberían haber 49.731 viviendas hechas y entregadas a 49.731 venezolanos o familias venezolanas. Pero ayer el presidente hizo una larga cadena con el tema de la vivienda para prometer 2 millones de viviendas en los próximos 7 años. Yo lo que quiero decir a los venezolanos para que verdaderamente pensemos y tengamos verdaderamente fidelidad a la verdad. ¿Cómo es posible que el presidente diga que va a hacer ahora 2 millones de viviendas para los próximos 2 años, 7 años, si lamentablemente en 14 años que va a tener su gobierno el promedio de viviendas ha sido apenas de 25.000? Es decir, la cadena de ayer ha debido ser para explicar por qué en lo que van a ser 14 años de gobierno no se han podido hacer más de 25.000 viviendas promedio por año. Entonces ahorita se quiere de alguna manera otra vez engañar a la gente planteándole una cifra que no pudo cumplir en 14 años cuando lanzó la misión Villanueva, cuando lanzó la misión Hábitat, cuando lanzó una cantidad de misiones relacionadas con la vivienda, cuando estatizó el cemento, estatizó las cabillas, estatizó las compañías de tubo, trajo casas de Bielorrusia, de China, de Portugal, entregó dinero para que otros países hicieran casas y no se han podido cumplir. Ninguna de estas promesas lamentablemente se han podido cumplir. Entonces, lo que yo creo es que el presidente lo que debe explicar es por qué no se cumplió en estos 14 años, en lugar de decirnos ahora que sí lo va a hacer, cuando la promesa de este año, que son las 49.731 viviendas que hoy deberían estar entregadas, tampoco se han hecho. Eso es lo que tiene que tener el pueblo venezolano verdaderamente en mente y abrir los ojos para saber que la promesa que le hicieron ayer, si no la han cumplido en 14 años, con todo el dinero del mundo, con todos los proyectos y las misiones, lo va a hacer entonces ahora en los próximos 7 años. ¿No será que llegó el momento de cerrar ese ciclo y cambiar en Venezuela a un camino distinto, a un camino mejor? Yo estoy seguro que eso es así. Y también para hablar hoy de la familia venezolana, queremos hablar también del Día del Trabajador, que es el empleo, un tema importante, donde queremos demostrar lo que decimos acá, que el gobierno, que es el empleador más grande de Venezuela, es el peor patrono del país. Es decir, el gobierno que dice que es un gobierno de obreros, obreristas, de trabajadores, es un gobierno que es el peor de los patronos. Y se los quiero demostrar con varias promesas incumplidas con el tema de los trabajadores en estos 14 años. Apenas llegó el gobierno, se nos dijo que se iba a reformar la ley del trabajo para que pudiéramos tener el régimen de prestaciones sociales que antes se tenía en Venezuela. Lamentablemente, después de 14 años, no se ha hecho nada con eso. Se nos dijo a partir del año 2000 que íbamos a tener seguridad social, es decir, acceso universal a la salud digna, de calidad, que íbamos a tener todos los venezolanos pensiones de vejez dignas, no de salario mínimo, que íbamos a tener un sistema de seguridad social para los desempleados. Lamentablemente, después de 14 años no se ha aprobado la nueva seguridad social y lo que se le da a la gente es poco con lo que se le podría dar. Nosotros estamos pidiendo ahorita los estatickets para los viejitos jubilados, para ese 1.700.000 viejitos jubilados, y el gobierno se hizo el loco con esa necesidad del pueblo venezolano. Además de todo, el gobierno, el Estado venezolano, que tiene casi 3 millones de empleados, es decir, es el patrono más grande de Venezuela, tiene cerca de 3 a 5 años que no firma contratos colectivos con los trabajadores. Es decir, no le ha mejorado la calidad de sus contratos ni le ha mejorado los derechos laborales a sus trabajadores, sino simplemente pone la firma de los contratos colectivos de un lado y sigue haciéndose el loco. Lo mismo pasó ahora con el tema relacionado del aumento salarial. A esos 3 millones de trabajadores desde el año 2008 no se les subía el sueldo y ahora lo que se les sube a partir del 1 de mayo es apenas el 10%. Es decir, que la gente va al mercado el año 2011 pero con el mismo sueldo del año 2008, y sabemos que la inflación en alimentos ha llegado cada año a más del 50%, de manera que se le está castigando al pueblo con una inflación cuando el gobierno tiene los bolsillos llenos de billetes y lamentablemente no se le está dando la dignidad que merece el trabajador.
Y luego a nuestros viejitos, a nuestros jubilados, a las personas que se han ido del trabajo del gobierno o los que están trabajando y se les debe por sus pasivos laborales, la deuda se calcula que es entre 15.000 y 20.000 millones de dólares y el gobierno prometió hace más de 10 años que iba con un acuerdo con los trabajadores a pagar todas estas deudas y no las ha pagado. Uno va por la calle y da dolor cuando uno ve a un maestro, un médico o una enfermera diciendo: tengo años que salí de la administración pública y no me pagan mis prestaciones sociales, ¿a dónde voy? Esa es la realidad con que el gobierno castiga a quienes entregaron su vida al trabajo por el gobierno. Pero por si fuera poco, es importante que veamos la realidad que se está dando en otros países. Fíjense Nicaragua. A Nicaragua los empleados públicos le están dando su bonito entre 23 a 34 dólares, nada más y nada menos que con dinero venezolano. Es decir, se le está dando 63 millones de dólares a los empleados públicos de Nicaragua para que cobren un bono salarial, más de 150.000 empleados en Nicaragua, no en Venezuela. Es decir, en Venezuela los enfermeros se tienen que cortar, sacar la sangre, coserse la boca, hacer huelgas de hambre, pero en Nicaragua sí se le da la plata entonces a los trabajadores nicaragüenses con el dinero venezolano. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros pensamos que este camino por el cual va el gobierno necesita cambiar y nosotros creemos en un país donde el dinero del petróleo se haga acá, para meterlo acá, invertirlo acá, se trabaje junto el gobierno y el sector privado para crear riqueza, para crear empleo, para generar unas condiciones dignas de vida a los trabajadores en su vida. El mejor regalo que se le puede dar a los trabajadores en su día, hoy 1 de mayo, es la posibilidad de generar empleo en el país. Empleo estable, empleo digno, de 15 y último, de seguridad social, de todo lo que significa sus derechos laborales, en lugar de seguir peleando, como hace el gobierno, peleando todos los días con el sector privado, nacionalizando empresas que no funcionan, haciendo toda una cantidad de maniobras para al final tener toda la plata a él y no subirle la plata a sus 3 millones de trabajadores. Es el peor patrono del mundo, por eso necesitamos cambiar y abrir un nuevo camino, un camino mejor.